Hello everyone! Hoy estoy de vuelta con el maquillaje de la nueva canción de Sunmi, Siren, pero es mi pequeña versión del que lleva en sus actividades promocionales. Con este maquillaje intentaremos conseguir un efecto holográfico. Para ello hay que tener la piel súper bien hidratada e intentar que quede lo más brillante posible. Yo utilizo este primer porque, aparte de que me corrige el tono de la piel, también me aporta hidratación extra. Podéis usar cualquier otro primer, pero yo os recomiendo uno que aporte hidratación. Voy a utilizar esta Cushion BB Cream por lo mismo, porque me aporta luminosidad e hidratación, además de que la piel no queda muy cargada. Como ya sabréis, dentro de las tendencias del maquillaje coreano está la piel transparente con efecto mojado, y eso es lo que tenemos que conseguir con este maquillaje. Usad vuestro corrector favorito en las zonas que os haga falta, pero no apliquéis demasiado producto o no conseguiremos el efecto que queremos. Solo voy a sellar mis ojos con polvos porque es donde se me crean pliegues. Para los ojos vamos a necesitar dos tonos corales. Aplicamos el tono más clarito por todo el párpado y vamos difuminándolo hacia afuera. Después el tono más oscuro lo vamos a aplicar continuando las líneas de nuestros ojos para hacer un efecto eyeliner. He decidido hacer mis cejas antes de continuar con el maquillaje. En las fotos promocionales Sunmi lleva las cejas de color azul. Yo he escogido el rosa por mi pelo, pero podéis escoger el tono que más os guste. Ya sabéis que este maquillaje está inspirado en las sirenas, por lo tanto vamos a hacerlo un poquito fantasía. Aplico el color desde el centro hasta el final de la ceja, mientras que del inicio hacia el centro usamos nuestro color natural, y siempre dibujando pelitos. Y ahora continuamos con los ojos. Cogemos un lápiz marrón cualquiera y lo aplicamos en la línea de agua superior y en el lagrimal. Ahora he cogido el mismo tono de las cejas y lo estoy aplicando en la zona bajo la línea de agua inferior en la que no hay nada de color. Para hacer el eyeliner os recomiendo uno en gel o uno que se pueda difuminar muy bien, porque no necesitamos un eyeliner muy marcado para este look. No voy a hacer un eyeliner completo, solamente voy a continuar la línea de mi ojo y la voy a difuminar muy bien con otra brochita. Para hacer el efecto de ojos más grandes también utilizamos el mismo eyeliner y lo aplicamos solamente en el centro del párpado inferior. Cogemos un iluminador que tenga un efecto un poco holográfico y lo aplicamos donde más nos guste. Yo lo he aplicado en el lagrimal, en el párpado inferior y en el arco de la ceja. Y llegó la hora del glitter. Podéis utilizar cualquier pegamento que sepáis que pegue y el glitter que utilicéis tampoco importa. Primero aplicamos el pegamento y después cogemos el glitter con una brochita y lo vamos aplicando poquito a poco bajo la ceja. Y después encima de ese glitter vamos a pegar purpurina. El maquillaje coreano siempre tiene unas pestañas muy naturales, así que ese es nuestro objetivo. Aplicamos la máscara tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Para continuar con el efecto de piel humectada, yo voy a usar un colorete en crema. Como veis voy a utilizar el colorete para contornear mi rostro, porque siempre queda un efecto mucho más dulce. Y ahora toca el iluminador. Os recomiendo un iluminador líquido o en crema. Yo lo aplico en todas las zonas altas de mi rostro, en los pómulos, encima de la ceja, en la nariz, en el arco de Cupido y en la barbilla. Para intensificar aún más el iluminador, aplico uno en polvo por encima. Y por último, los labios. Ella lleva los labios rojos muy intensos, y yo para conseguir ese tono he decidido mezclar dos, uno con un subtono más frío y el otro con un subtono más cálido. Y con una brochita corregimos todos los bordes. Y con esto habremos completado el look. ¿Qué os parece? ¿Os gustaría recrearlo? Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna sugerencia, por favor dejádmelo en los comentarios. Dadle a like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima.